Bienvenido Martín, Muchas gracias. bienvenidos a nuestro programa. Eres nuestro tercer entrevistado. Sí. Eres nuestro tercer entrevistado y bueno, y queremos saber quién es Martín Sanfabián, ¿no? Sí, pues nada, soy segoviano principalmente y por lo normal de la vida, pues al final empecé a estudiar, terminé ingeniería industrial y terminé trabajando en Madrid. Primero trabajaba, digamos, como técnico instalando máquinas de inspección de vidrio por todo el mundo. ¿De inspección de vidrio? Sí. Pues eso hay que hablar también, ¿no? Inspección de botellas, de cerveza y de vino. ¿Ah, sobre sí? todo, sí. ¿De qué? ¿De si tienen burbujitas Si o tienen no? burbujitas, si tienen piedritas, si tienen... ¿Y cómo defectos. anda? Bueno, este no es el podcast de hablar del vidrio. Vamos a pero cambiar de... Este No es otro. sabíamos que tenías esa faceta, que habías tenido esa Viajaba faceta. mucho y luego ya me cansé de viajar y cambié de trabajo y empecé a trabajar en Cognifit. Y siempre me ha gustado todo lo relacionado con la tecnología y sobre todo todo lo relacionado con los aviones y el Pasaste espacio. del vidrio a la tecnología. Y pasé del vidrio, a ver, era tecnología al final, todo también, era trabajar con cámaras y con vale. ordenadores, era Sí. tecnología. Y ahora en Cognifit pues estoy con todo el tema de sistemas de ordenadores y de procesamiento en la nube y sistemas en la nube. Ah, muy bien. ¿Y cuál es entonces tu micromundo? Mi micromundo me gusta todo el tema de los aviones, soy aeromodelista y me gusta también mucho todo el tema relacionado con el espacio, tanto a nivel técnico como a nivel más teórico relacionado con la física. Siempre me ha gustado mucho también la física, todo el tema de las estrellas, los agujeros negros, todo ese tema del universo, también es algo que me gusta leer y estar informado sobre ello. Ah, qué bueno. ¿Y de dónde viene ese interés? No lo sé. ¿No? No, porque no es que una persona, cuando yo era pequeño, hubiera una persona en mi familia que le Que gustara. sea, sí. Me viene desde pequeño y, por ejemplo, yo me acuerdo que me gustaba ya desde pequeño y una vez me regalaron un kit para hacer un avión de aeromodelismo y yo tendría 12, 13 años. Y claro, empecé a montarlo, pero no tenía ni el conocimiento ni el acceso a gente que me pudiera ayudar ni nada. Ya. Y 30 años después terminé el kit, cuando ya estuve viendo a Fuente del Sar. Wow, te llevó tiempo, ¿no? Lo paré, desarrollé mi vida, estudié, desarrollé mi vida profesional y luego ya, pues resulta que llegué a Fuente del Sar y dije, pues voy a montarlo porque me gusta, porque me apetece, porque ya tenía el tiempo, el espacio, los recursos y mira, casualmente había un club de aeromodelismo en Fuente del Sar, así que me ayudaron ellos Qué bueno. a iniciarme en el hobby, que no me inicié. Otras veces los inician de niños, que les interesa, tienen con un padre que les ayuda, o su padre es aeromodelista. Esto fue un poco Autodidacta. Qué bueno. Y dentro de la carrera espacial ha habido, creo yo, ¿no? Últimamente un cambio importante, ¿no? Antes quizá la carrera espacial era una carrera intercontinental, ¿no? Entre países, pues estaba Estados Unidos, la Unión Soviética, China, pero ahora últimamente se ha pasado a esa carrera o participan también en esta carrera el sector privado, empresas como Elon Musk, Jeff Bezos, etc. ¿Qué buscan estas compañías privadas en el espacio? Sobre todo yo creo que es, en el caso que has dicho de Jeff Bezos y Elon Musk, es gente que tiene muchísimo dinero, gente inquieta y al final el desarrollo de cohetes, de cápsulas espaciales es algo tremendamente caro. Claro. Y esta gente son la única que puede decir, invertimos en eso. En vez de ser un estado o en vez de ser... Claro, también ahí parte, viene un poco la historia del estado de Estados Unidos, de la NASA, que en un momento decidió, digamos que siempre se han apoyado en las compañías privadas para desarrollar tanto temas militares como temas del espacio, pero aquí en este caso la NASA ya se abrió completamente a decir, venga, vamos a dejar
que las compañías privadas desarrollen la solución completa para nosotros. Porque antes sí tenían integraciones, pero... Y esto en parte viene de los transbordadores espaciales. Cuando pararon, los transbordadores eran de la NASA. Y hubo un momento que Estados Unidos no tenía acceso al espacio. Estados Unidos se quedó, cuando los transbordadores pararon, que creo que fue en el 2011, cuando los retiraron, a partir de ahí, Estados Unidos no podía mandar gente al espacio. Y tenía que alquilar, comprar plazas en las cápsulas rusas para mandar astronautas a la Estación Espacial Internacional, la ISS. Pero ¿y por qué no podía hacerlo Estados Unidos? Porque no tenía medios. No, ¿sí? Tenía medios, pero no lo tenía desarrollado, no tenía cápsulas para mandarlos. Entonces, a partir de ahí, se lanzó una carrera entre compañías privadas para desarrollar una cápsula tripulada. Y estaban, en este caso, la carrera ha sido entre SpaceX y Boeing. SpaceX ha desarrollado los propulsores que son capaces de volver los que son capaces de los Falcon, ¿vale? Y también ha desarrollado una cápsula que se llamaba la Dragon, pero una cápsula de carga. Pero esa cápsula la han adaptado y la han desarrollado y han hecho una Dragon tripulada. Y esa Dragon tripulada ya está en uso, ya funciona y está aprobada y funciona bien. Y a la vez, Boeing desarrolló su cápsula, que se llama la Starliner. Sí. La Starliner. Yo a veces me confundo con los nombres. La Starliner. Pero partían de cero, no tenían una cápsula de carga a partir de la cual desarrollar, ni tenían la experiencia que tiene SpaceX con las cápsulas. Y ahora mismo, pues eso, han tenido unos fallos, digamos, garrafales con la cápsula y ha sido un pequeño desastre para Boeing. Pero antes, si quieres, antes de llegar ahí, yo lo que me pregunto es por qué la NASA, ¿qué pasó con la NASA? ¿Deja de invertir? ¿Estados Unidos deja de invertir? No creo que dejaran de invertir. Lo que pasa es que los tiempos en todos estos desarrollos para el tema del espacio, para el tema de lanzar cohetes y cápsulas, se dilata mucho en el tiempo. De hecho, si tú te fijas en las noticias, todos los proyectos espaciales tienen una fecha prevista de lanzamiento en 2025 o en 2030 y siempre se acaba retrasando, siempre, no hay excepciones. No hay ninguno que saque en la fecha. El único que ha podido sacar algo aproximado en la fecha ha sido Elon Musk, el único que se ha acercado a las fechas, pero es por su manera de desarrollar, que es rompo, estudio lo que se ha roto y sigo para adelante. Prueba y error. Prueba y error. La NASA era mucho más conservadora. La NASA era pruebo, pero pruebo en tierra, pruebo cada sistema por separado, luego pruebo la integración, luego pruebo que todo vaya bien, pruebo sin romper nada, voy probando sin romper nada, pero claro, es mucho más lento y también, no sé si más costoso, pero es otra manera de desarrollar. Por ejemplo, la Starliner ha sido conservadora, ¿no? Han surgido algunos problemas a la hora de estar en el espacio y ha llegado aquí sin tripulación. Sí, pero la Starliner empieza con... Este es el tercer lanzamiento de la Starliner. Los dos primeros fueron sin tripulación. Sí. Entonces, el primero era de prueba sin tripulación. En teoría, si ese vuelo iba bien, el segundo iba a ser con tripulación. Pero el primero no fue bien. El primero ya hubo errores. Y el error fue el más gordo. Tenían previsto que la Starliner llegara hasta la Estación Espacial Internacional y por un fallo de configuración de hora no consiguió llegar. El time zone del típico time zone, claro, que da el La cohete. plataforma de lanzamiento y el cohete tenían diferentes. El cohete tenía una zona horaria y la cápsula tenía otra zona horaria, otra hora diferente. ¿Cómo se pueden llegar a equivocarse en eso? Otro día hablamos de equivocaciones. O sea, hemos estrellado naves contra Marte porque alguien equivocó kilómetros con millas. De verdad, pero ¿y cómo? Porque uno piensa que eso está contra. Sí, pero hay integración entre diferentes países, entre diferentes estados, entre diferentes agencias del espacio y eso pasó, o sea... Contra Marte. Pues sí, contra Marte. Para contar unas cosas. Y
Y a partir de ahí, pues como la hora estaba mal, no se encendieron los cohetes que tenían que propulsarla, gastó más combustible de otros cohetes y al final no llegó. Aterrizó, consiguió aterrizar y todo bien. El relojero despedido. No, el reloj iba bien, el que puso no era el reloj. Pues. El que puso la bala de reloj despedido. El programador. Vale, y el segundo. El segundo le forzaron a Boeing a hacer un segundo sin tripulación y el segundo ya fue mejor. Fallaron alguna cosita, algunos propulsores fallaron. ¿Qué más había? Revisaron los paracaídas, tampoco tenían... Agujereado. No, había las cuerdas de los paracaídas no eran las que tenían que ser, tenían que ser más fuertes. Luego tenían también... descubrieron a última hora que había un tipo de cinta aislante que habían puesto para aislar y eso, que no cumplía los parámetros y ardía más de lo que estaba previsto, pues cosas Eso era así. como el teflón, ¿no? Sí, o no sé, cinta que usan para o aislar los cables o poner los cables o algo así. Entonces, ese tipo de problemas. Lanzaron la segunda sí consiguió llegar a la Estación Espacial Internacional, también hubo un problemilla, pero bueno, también consiguió aterrizar en tierra bien, entera y todo bien. Y ahora han lanzado otra cápsula de prueba, otra Starlink de prueba ya tripulada, que tenían previsto que atracaran la estación espacial, estuvieran los astronautas una semana y a la semana se volvieran. Entonces, ya empezó la cosa un poco mal porque empezó con unas fugas de helio. Salieron de aquí ya con 2 fugas de helio. En lo que subieron a la estación, le salieron otras 3 fugas de helio. O sea, tenían 5 fugas. Y luego, además, de los propulsores que tenían, digamos, para orientar la nave y para hacer desplazamientos pequeñitos, les fallaron 6 o 7 propulsores. Que tienen redundancia, no sé qué, pero fallaron mucho. Para acoplar, porque va la cápsula y se acopla a una unidad espacial, a un puerto de la estación espacial. A un puerto de la estación espacial, que ahí también hay gente. Sí. En la estación espacial. Ok, para un momento y saliendo un poquito del tema. ¿La estación espacial a quién pertenece? ¿Quiénes están ahí? ¿Cómo mandan? ¿Para qué funciona? Principalmente están Estados Unidos y Rusia. Y también luego hay un consorcio de países europeos, Japón y ya no sé si alguno más fuera de Europa y de Japón, pero principalmente hay módulos rusos y módulos estadounidenses. Dentro de una misma... Acoplados. Ah, ¿sí? Acoplados, sí. Ah. Entonces, y uno no puede funcionar sin el otro. Lo han diseñado de tal manera que tenían que estar atados juntos, sí o sí, porque si no, no... Y entonces, principalmente son estadounidenses y rusos y de vez en cuando europeos, algún japonés. Ya no sé cuál es la lógica o qué contratos siguen para decir quién tiene que estar arriba o no, pero vamos, siempre habrá estadounidenses y rusos, siempre. Entonces, la cápsula de Starlink, ¿no? La cápsula de Starlink llegó, se pudo acoplar finalmente, los astronautas pasaron a la Estación Espacial Internacional y la cápsula estaba bien. En teoría estaba bien, tenían miedo por las fugas de helio, que el helio es un gas que no se incendia, no es combustible y lo usan para presurizar pues, sistemas de propulsión de la nave. Y tenían fugas, pero parece ser que eran pequeñas y que no había problema y como el helio no es un gas venenoso ni nada problemático, no pasaba nada. Pero claro, el problema era con los propulsores, que no sabían si a la hora de volver, si iban a volver a dar fallos o no. Entonces esos propulsores se usan para salir un poco de la zona de seguridad de la Estación Espacial Internacional y para orientar a la nave. Si no consigues orientar a la nave antes de hacer la reentrada, no reentras, porque para reentrar tienes que encender los propulsores grandes, que son otros, que eso sí que funcionaban. Tienes que encender los propulsores grandes, pero con la nave orientada en un sentido concreto, apuntando, porque si no, no vale para nada. Entonces tenían ese miedo. Y entonces al final lo que han hecho, después de, creo que ha sido un mes o varios meses, han decidido que la cápsula volviera sin astronautas por temas de seguridad. La cápsula aterrizó bien, todo perfecto, hubieran podido volver, en teoría, pero por seguridad se quedaron. Entonces, unos astronautas que iban para estar una semanita en la ISS van a estar hasta febrero.
Tú imagínate, te dicen de viaje, te vas a ir una semana, Sí, llévate sí. una maletita con 3 mudas. Claro. Y ahí en la ISS no puedes salir a comprar ropa. No puedes llamar a Amazon, igual llega Amazon, en cualquier momento. Pues en cualquier momento. En Lo cualquier estaba momento, intentando. sí, porque Jeff Bezos tiene su cohete también que quiere hacerlo reutilizable. Tiene un cohete, pero no es un cohete orbital, es decir, no pone cosas en órbita. Simplemente sale al espacio, sube por encima de lo que se considera el límite del espacio, que son 100 kilómetros. De tierra hacia arriba, 100 kilómetros. Entonces consigue poner gente en ingravidez a más de 100 kilómetros, pero luego bajan, no son capaces de poner en órbita. Para poner en órbita tienes que dar mucha velocidad para que el objeto empiece a dar vueltas a la Tierra sin caerse a la Tierra. Ah, bueno, pero eso es el otro. Eso es otro tema. Ese es otro tema, ¿no? Okay. Sí, ¿no? La SpaceX ha sido recientemente la primera cápsula o la primera empresa que ha conseguido poner o hacer el primer paseo espacial comercial, ¿no? Sí, a SpaceX ha sido la misión Polaris con una cápsula de SpaceX, con una Crew Dragon, ha conseguido ser la primera cápsula, digamos, tripulada totalmente privada. Es decir, tú llegas allí con tu fajo de billetes y dices, señor, me quiero dar una vuelta al espacio. Aquí tiene. Y eso ahora ya se puede hacer con SpaceX. Ha sido SpaceX los que han propiciado que ahora tú con muchísimos millones puedas comprar un viaje espacial, pero no solo un viaje que te lleven y te bajen, no, la cápsula entera. Yo quiero que yo y queremos ir a dar una vuelta por el espacio y luego ya van, pues en el caso de esta misión, iba el que compró la misión, el que pagó, 2 empleados de SpaceX y un piloto. ¿Y cuánto cuesta aproximadamente? Y el próximo podcast, si esto va bien, el próximo lo hacemos en el espacio. Exactamente. ¿Y SpaceX a quién pertenece? A Elon Musk. Vale. O sea que se está haciendo dueño de... SpaceX ha conseguido el primer hito importante que ha conseguido Elon Musk, y por lo que está consiguiendo, yo creo que el espacio sea mucho más asequible, porque está haciendo que los cohetes Falcon hacerlos reutilizables. Entonces lanza un cohete, se compone de varias fases: la primera etapa, la segunda etapa, tercera etapa si es necesario. Entonces la primera etapa, que es la más grande y la más cara, ha conseguido lanzarlas y volverlas a recuperar. Tú imagínate un cohete que cuesta millones, pero muchos millones, no solo de desarrollar, sino de fabricar. Tú imagínate que esos motores, esos depósitos de combustible, todo eso cuesta muchos millones, y eso cada vez que lo usabas antes directamente lo tirabas, eran millones que tirabas. Ahora no, ahora el desarrollo habrá costado un poco más, habrá sido un poco más caro, habrá sido más tortuoso, pero ahora tú lo lanzas y esos millones vuelven. Claro. Revisas un poco, porque tampoco revisan mucho, porque tenían un plan de revisiones cada 10 lanzamientos, hacer una revisión profunda, pero no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? Por la filosofía de Elon Musk. Vamos a ver cuánto aguanta. Lo que no van a hacer es lanzar a gente con esas sin asegurarse de que funcionan. Pero hay hay cohetes que ya tienen 20 y tantos lanzamientos. Ah, sí, ¿cuántos lanzamientos han hecho en general? Pero todos sin tripulación. Alguno con tripulación. O sea, ahí lanzan las sondas, las Crew Dragon, que van a la Estación Espacial Internacional para subir y bajar gente, que ahora ya tienen acceso al espacio de Estados Unidos gracias a Elon Musk. Pues los lanzan con Falcons. Falcon es el nombre del cohete y la cápsula se llama Dragon. Entonces han conseguido eso, y la misión Polaris pues ha sido eso, una cápsula Crew Dragon, que es una Dragon tripulada. Ha batido además varios récords, porque ha conseguido el récord principal, el más importante, es la mayor altura jamás conseguida por un ser humano orbitando la Tierra. Han subido la órbita, la han conseguido subir a 1.400 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Y el récord es orbitando la Tierra, porque el récord de más lejos de la Tierra
es para las misiones Apolo, las que fueron a la Luna. Claro. Sí. Pero claro, eso no es orbitando la Tierra, eso es porque fueron a la Luna, no orbitando es Bueno, vueltas de a la eso Tierra. tenemos que hablar, ¿no? De eso ya hablaremos. Porque la última vez que fue el hombre a la Luna, si no me equivoco, fue en el 1976 o 72. No recuerdo, sí, o 72, 76. ¿Por qué no ha vuelto el hombre a la Luna? Porque es muy caro, es mucho riesgo y ya no hay competición. Pero Porque hay- antes había competición. Ya. Ya han llegado los primeros, bueno, pues... De hecho, Rusia paró. O sea, Rusia llegó un momento que no conseguían el cohete, el equivalente al cohete Saturno, que es el cohete gigante que mandaron los Estados Unidos, no consiguieron hacerlo funcionar. Y ahí es donde los rusos ya pararon. Los rusos consiguieron mandar sondas. A nivel de sondas sí que iban en ese momento más avanzados que los estadounidenses, pero lo que es lanzar gente pararon. No pudieron. No, y aparte ya se habían hecho con la victoria otros y... Claro, ya no tenía interés. sentido. Ahora van a volver, ahora hay otra carrera oculta o no oculta, que es saber quién es el que vuelve primero después de 50 años a la Luna, y la carrera ya no está entre Estados Unidos y Rusia, está entre Estados Unidos y China. China ya entró en el juego. China está en el juego ya. China yo creo que está adelantando a Rusia en este momento. O sea, Rusia tiene de toda la inercia que tenía a partir de los años 50, Sí. 60, tiene la cápsula Soyuz, que ha sido durante muchos años, lo han mantenido, lo han ido actualizando, lo han mantenido y han sido los únicos que tenían de eso, de 2011 que paró el transbordador hasta el 2020 creo que fue cuando empezó a entrar en servicio la Crew Dragon. Los rusos eran los únicos que podían mandar gente a la Estación Espacial Internacional. Por eso los estadounidenses tenían que pagar las plazas a sus astronautas para subir a la Estación Espacial Claro, le Internacional. pagaban a los rusos. Le pagaban a los Estados rusos. Unidos le pagaban, eso es... Bueno, Súper interesante. Sí, Súper sí, curioso. Claro, entonces la NASA a partir de ahí dijo, hostia, yo quiero dos. Yo quiero a SpaceX que me haga una cápsula y también quiero Boeing que me haga otra cápsula. Entonces ahora van a tener dos cápsulas que les permiten acceder al espacio. Lo que pasa es que la de Boeing ha tenido todos esos problemas. Además, el contrato con Boeing es un contrato cerrado, no es un contrato de los antiguos que la NASA iba pagando. Si había sobrecostes, la NASA seguía pagando. ya. Aquí el desarrollo es tantos millones y todo el sobrecoste de desarrollo se lo come Boeing. O sea, Boeing está deseando dejar de fabricar la cápsula porque es un quebradero de cabeza. Claro. Y le está costando mucho dinero. Entonces, creo haber leído que es luego ya a partir de que el desarrollo ya esté terminado y la NASA ha dicho, vale, está todo ok, que todavía no es el caso, a partir de ahí ya los lanzamientos de esas cápsulas que se ha comprometido la NASA los pagará. Pero el desarrollo ya está cerrado, pagado y el sobrecoste se lo está comiendo Boeing. Y ya está. O sea, ahora, pero y la NASA tiene toda la autoridad de decirle, mira, sigue fabricando hasta Claro, que... y Boeing seguramente también, la gente dice, a Boeing le interesa incluso que la NASA diga, mira, cierra, abortamos misión y no queremos saber nada. Tenemos ya la Dragon Claro. y tiramos para adelante. Además, la NASA tiene otra cápsula que es la Orion, que la está desarrollando, pero esa es para ir a la Luna. Es más grande, es más compleja porque tiene que ir más lejos. Volviendo al tema de la Luna, de la carrera que ahora dices que está entre China y Estados Unidos, Rusia se fue atrás y China, ¿cómo va? China va muy bien. Además, China está siguiendo un poco el modelo de Estados Unidos. Hay compañías privadas chinas que están empezando a lanzar cohetes también. Pero, o sea, privado, tipo turístico o... No, tipo privado, que es una empresa que está desarrollando cohetes para unas funciones, para lanzar satélites a cierta altura. Cada cohete tiene sus características, o son para lanzar más satélites más grandes o satélites más pequeños. Cada cohete ya tiene su nicho de mercado, digámoslo así. Y hay compañías privadas chinas lanzando para el gobierno chino ya. Pero entonces en el espacio hay un tráfico que... El hay que espacio poner está saturado ya. De hecho, ya con todos los satélites de comunicación que están lanzando, que están haciendo enjambres de satélites, ya está habiendo problemas. A ver, pará. Sí. Enjambre de satélite. Porque él lo dice como que fuese muy normal, pero explícanoslo. Por ejemplo, habréis oído hablar de Starlink. Sí. ¿Vale? Esos son satélites de Elon Musk, de SpaceX, que sirven
son satélites de telecomunicaciones. Básicamente es Internet. O sea, proporcionan Internet en cualquier lugar del mundo y para eso necesitas muchos satélites, del orden de miles de satélites. Pero está SpaceX y hay otras compañías también. OneWeb creo que se llama otra, pero esos son, digamos, occidentales. Pero China está igual. Y China tiene también... China seguramente esté también lanzándonos. Y por ejemplo, Elon Musk cada lanzamiento de satélites lanza 60 de golpe. Que son los que hemos visto algunas veces, ¿no? Sí, que muchas veces cuando todavía no han conseguido subir la órbita, cuando al amanecer o al anochecer se puede ver un tren de satélites, porque claro, los lanza solo una vez, 60, y luego ellos ya poco a poco con sus motores se van separando y se van cada uno yendo a su órbita. A su posición. Pero al principio están todos en la misma órbita y por la noche a veces se ven trenes de satélites que se refleja la luz del sol y se ven uno detrás de otro. Sí, y es impresionante. Pocos días después del lanzamiento. Luego ya cuando ya se han separado, por las noches también se ven muchos satélites. Si te tiras 10 minutos mirando al cielo, 2 o 3 satélites seguro que ves. Ya. Bueno, pero eso lo diferencias tú, que tienes ojo. No, yo no, eso tienes que ir a satelital. Hay que ir a una aplicación y que te digan qué está pasando en ese momento, porque los tienen controlados a todos, claro. Vale, entonces salen satélites para todos lados, se forma el enjambre que dijiste de... Sí, cada uno en una órbita, es como una red, una malla. Y eso tiene un... Y eso, por ejemplo, a los astrofísicos que están estudiando las estrellas, que no sé qué, les llega la luz de las estrellas y de repente están tomando la foto, hacen exposiciones largas, 2 minutos, 3 minutos, 20 minutos, apuntando a la misma estrella o a la misma zona del cielo. Se pasa un satélite. Y claro, les pasa un satélite y les... A ver, y ya tienen que coger y en los algoritmos de filtrado y todo eso, pues tienen que decir, pues esta imagen, descártala. Pero claro, y cada vez más, o sea, Claro. Qué interesante. ¿Y qué, con las misiones privadas, qué gana el Elon Musk o qué gana con las misiones, no con el tema de los satélites y dar internet a todo el mundo, sino que con una misión, qué beneficio saca el capital privado? Hombre, supongo que la habrá vendido a un precio. Ten en cuenta que Elon Musk ya la Crew Dragon la tiene ya bastante rentabilizada, todo el desarrollo. Ya ha lanzado muchas veces con la NASA, contratado con la NASA y ha lanzado a la estación espacial. Entonces, si alguien te compra un viaje, un lanzamiento, cuesta mucho dinero, pues todo eso que se lleva. ¿Y quién fue el primero en ir? ¿El primer capital privado? ¿Lo sabemos o no? Sí, se llama, no me acuerdo del apellido, se llama Isaac. Tú llegas allí y te dan 3 o 4 controles de salud, de lo que sea y puedes ir. También está coordinado con la NASA porque han hecho experimentos también, han hecho varias cosas. Han hecho también en la misión Polaris han hecho el primer paseo espacial privado de la historia. Es decir, no solo ya puedes contratar, yo quiero dar una vuelta a la Tierra, orbitar la Tierra, sino quiero salir. Entonces han conseguido salir. También es verdad que no ha sido el salir al espacio se llama EVAS, que es actividad extravehicular. Esto no ha sido sacando el cuerpo totalmente de la nave, sino que han salido, se han apoyado en una especie de balcón que teníamos instalado y se han quedado ahí agarrados, siempre con un umbilical atados a la nave. El umbilical les proporcionaba oxígeno y también para que no se fueran volando. Y no han salido totalmente, pero es la primera vez que alguien con dinero puede decir quiero salir al espacio, pero salir y sale de la nave. Y también había otro récord que es la primera vez que 4 personas, porque en la misión iban 4 personas han estado expuestas al espacio exterior. Iban 4, pero solo salía uno. Solo han salido 2, pero de uno en uno. Pero los 4 han tenido que despresurizar la cápsula, primero ponerse los trajes, despresurizar la cápsula y todos han estado expuestos al vacío del espacio. O sea, todos han estado
con el traje puesto y en el vacío. Nos has comentado lo que ha sido el primer paseo espacial privado, ¿vale? Pero lo que fue el primer paseo espacial de la historia no fue precisamente un paseo. No fue un paseo de rosas, no. Eso fueron los rusos también, aquí fueron los primeros, igual que lanzaron, fueron los primeros en poner un hombre en órbita en el espacio. Entonces creo que era una cápsula Soyuz también, y iban dos personas, dos cosmonautas en este caso, y solo tenía previsto salir uno. Entonces tenía una esclusa de aire que era hinchable, se hinchaba. Entonces salía el cosmonauta salía allí, se despresurizaba la cápsula, iba con su traje y salía igual, salía atado y salió completamente. Estuvo en el espacio unos minutos y cuando quiso volver a entrar, al ir a tirar del cordón umbilical que le ataba, no pudo, porque el traje se le había hinchado. Se había hinchado tanto que las manos se le salieron de los guantes. Entonces él intentaba coger algo y como el guante era mucho más grande que la mano, los dedos no llegaban a los dedos de los guantes y no cerraba el guante. Uf. Entonces no podía hacer nada. Y entonces lo que hizo fue, claro, en esas situaciones se arriesgó, digamos que desinfló el traje, le quitó presión al traje, con el riesgo que eso conlleva de quedar sin oxígeno. Al final desinfló el traje, consiguió volver a la esclusa, pero volvió de cabeza. Y claro, las cápsulas eran muy pequeñas. Y entonces estaba diseñado para entrar, tenía que entrar de pie a la cápsula. Entonces en la esclusa tuvo que girarse en un tamaño súper reducido, haciendo mucho esfuerzo, tuvo que girarse para entrar con los pies por delante. Y ahí también, pues, tuvo un aumento de temperatura muy grande en su cuerpo y también corría riesgo de quedarse ahí muerto por el aumento de temperatura simplemente. Y al final consiguió volver dentro de la cápsula, consiguieron cerrar la cápsula y a la hora de volver también las pasaron canutas porque el sistema automático que encendía los cohetes para frenar, para conseguir hacer la reentrada en la Tierra, no les funcionó. Tuvieron que hacer entonces el disparo manual. Y claro, el disparo manual tiene mucho más error que si lo hace automáticamente. Entonces, no cayeron en la zona prevista de impacto, de caída, sino que cayeron como a 300 o 400 kilómetros. Entonces tardaron varios días en encontrarlos, cayeron en medio de un bosque helado, con osos y con lobos. No. Luego ya les encontraron, pero cuando les encontraron no les podían sacar, porque el helicóptero no podía aterrizar allí, era un bosque. Y entonces... ¿Y ellos permanecieron dentro de la cápsula? Dentro de la cápsula hasta que llegaron y les sacaron. Cuando les sacaron, en una tienda de campaña tuvieron que hacer noche. O sea, tuvieron que estar allí y luego ya los astronautas, los cosmonautas, tuvieron que salir esquiando por la nieve hasta la zona de aterrizaje del helicóptero. Tuvieron que esquiar a esquí de fondo varios kilómetros y claro, después de darte... Bueno, no estuvieron muchos días en el espacio, pero claro, llegas del espacio, los astronautas no se pueden casi poner de pie, sobre todo los que han estado muchos meses en la estación espacial. Como no tienes la gravedad, los músculos se te atrofian. Claro, y pierden la sensibilidad de caminar. El tono de los músculos se pierde. Por eso muchas veces las fotos del espacio se ve a los astronautas en una especie de cintas de correr. Sí. Tienen unos muelles atados aquí para que les apriete hacia la cinta de correr, para correr y para mantener el tono muscular. De hecho, los huesos pierden calcio en el espacio. Porque no tienes la presión, no tienes la gravedad. Pero ¿cuánto tiempo ha estado una persona? ¿Cuánto fue lo máximo que ha estado una persona en el espacio? Creo que ha sido 1 año y algunos días. Lo máximo de seguido. ¿Pero eso fue conscientemente o por problemas? No, conscientemente. Vale. De hecho, hubo un experimento de la NASA que tenían 2 astronautas que eran gemelos y aprovechando eso, cogieron un gemelo, lo dejaron en la Tierra y a otro gemelo lo mandaron 1 año a la estación espacial. Para comprobar a lo mejor... Para comprobar el impacto de estar 1 año en el espacio. ¿Y cómo fue el resultado? No lo sé. O sea, no sé si... Creo que están todavía los 2 vivos, o sea, pero... Uno rubio y el otro moreno. Como la peli de
Schwarzenegger, ¿no? De los gemelos. Ah, sí, los gemelos. Schwarzenegger fue el que se quedó aquí. Total. Ah, mirados. Así que, bueno, y todo eso, ¿cuánta gente han enviado? ¿Sabemos o no? ¿Sabes? No. Demasiado, ¿no? Muchísima. A colación de cuánta gente, con el lanzamiento de la misión Polaris y luego el lanzamiento de más astronautas a la Mir, otro récord que se ha batido recientemente de estos días ha sido el de gente simultánea en el espacio. Han sido 19 personas a la vez. O sea, China no comparte con Rusia y Estados Unidos, como hacen. Ellos No, China van solos. China van solos. Tienen la potencia suficiente como para han lanzado una pequeña estación, pequeñita, no es como la estación espacial. La estación espacial es gigante. Sí. Y entonces la mantienen. Tienen una estación espacial pequeñita para hacer sus experimentos y mandan a gente para de vez en cuando allí. Y tenían 3 en este momento. ¿Cuál es la importancia de la carrera espacial y de todo estos descubrimientos para los que estamos en la Tierra? Es investigar. A ver, además de que hay muchos avances que luego nos llegan, aunque no nos demos cuenta, claro, o llegan muy tarde. Muy tarde no muy tarde, sino llegan con mucho tiempo, pero siempre hay todo este tema de desarrollo de cosas para el espacio, siempre nos llega, siempre. Yo creo que no estoy seguro si es una historia verdadera o no, pero el velcro, por ejemplo, yo creo que es una de las cosas que nos ha llegado. Que fue un invento para utilizarlo en naves espaciales. Sí. Y por lo visto el lápiz también, ¿no? O es una leyenda. Yo lo que había escuchado es que la NASA se estaba gastando muchísimo dinero en conseguir bolis. Claro, un bolígrafo sin gravedad no funciona porque la tinta no bajaba. No baja, claro. Entonces se estaba gastando muchísimo dinero y en desarrollar, y al final en desarrollar un boli que funcionara en el espacio, que al final yo creo que los Bics también terminan funcionando en el espacio porque no es por gravedad, es por capilaridad, por lo que va la tinta por el tubo, es un tubo muy pequeño. Pero bueno, aparte de eso, los rusos llevaban lápices. Llevaban un lápiz y ya está solucionado. ¿Qué crees? Pero bueno, eso. Hay muchos desarrollos, teflón, hay muchos materiales también que al final nos llegan a nosotros para nuestro uso cotidiano. Y luego no es solo eso, es a muy largo plazo vamos a tener que salir de la Tierra como especie. A muy largo plazo. Puede que lo consigamos o puede que no. Pero nosotros como seres humanos somos una especie que vive en la Tierra y algún día nos extinguiremos, sea por culpa nuestra o sea por cualquier otra cosa. Igual que se han extinguido los dinosaurios. Los dinosaurios fueron, no es una especie, pero fueron la raza que más éxito ha tenido nunca en la historia de la Tierra. Vivieron durante muchos millones de años. Nosotros hemos vivido poquitos miles de años. Entonces, tenemos que salir. ¿Que lo vamos a conseguir o no? No lo sabemos. Pero hay que salir. A lo mejor primero tenemos que salir a Marte y luego ya de Marte, cuando la tecnología se desarrolle, podremos ir a otros sistemas. Pero ahora mismo, si pasa cualquier cosita, un meteorito gordo como el de dinosaurios. ¿Tú crees que hay vida en otros planetas? Sí. Tiene que haber. Por probabilidad hay una fórmula, que no me acuerdo el nombre, hay una fórmula que te calcula la probabilidad de que haya una forma de vida en algún sitio en el universo. Y empiezas a multiplicar el número de galaxias conocidas, que hay otras que no. Claro. El número de estrellas por cada galaxia. El número de planetas estimados por cada estrella. Luego un factor para decir de esos planetas cuántos están en la zona habitable de esa estrella. Y otros factores que hay que hacen que reduzca el número. Pero entre el número de galaxias, el número de estrellas y el número de planetas en el universo, el número es gigante. Entonces, o sea que hay muchísimas probabilidades. Hay muchas probabilidades de que haya vida. Lo que no hay pocas probabilidades es de contactar con ellos. Yo creo que nunca va a ser muy difícil que consigamos saber si realmente hay vida en otros planetas o no. Hasta que vengan aquí. Es que es muy difícil. Es muy difícil viajar por el espacio, es muy difícil. De hecho, es más, hay satélites de Júpiter que es probable que pueden tener algún indicio de vida. Ah, sí.
Sí, Satélites de Júpiter. de Júpiter. Creo que era de Júpiter, sí, no de Saturno. De Júpiter. Pues hay no me acuerdo ya si era Europa o IO. Han mandado una sonda a explorar ese satélite. Porque tiene una corteza de hielo y se supone que debajo de esa corteza de hielo hay agua líquida. Y si hay agua, ¿hay vida? No, Ah, pero parece que si está líquida es que hay alguna fuente de energía que la mantiene líquida, que hay calor. Eso no quiere decir que el calor sea el origen provenga de la vida, sino al revés. Que ese calor que genera ese planeta, que puede ser por la gravedad de Júpiter, haga que las condiciones allí sean propicias para que algún tipo de vida o algo se haya desarrollado. Pero no sabemos, claro. Pero hay que ir, bueno. hay que ir. Una consulta. A excepción de Estados Unidos, Rusia y China, ¿qué otro país raro ha hecho algo en relación a la carrera espacial? Japón y la India. La India. La India mandó... Uruguay no hizo nada. Uruguay, no. Bueno, y Europa. Europa, ¿por qué no? Europa son muchos países pequeñitos y se tienen que unir, y aún así, uniéndose, tú miras en el mapa de Europa y dices, eso no llega a medio país de los otros, Yeah. de los grandes. Pero Europa también pues, ha conseguido... Europa, por ejemplo, no tiene una cápsula tripulada, pero sí que tiene sus cohetes. Tiene sus cohetes, pero da igual. Ahora han desarrollado el Ariane 6, que han hecho el primer lanzamiento hace poco, con éxito, pero ya está anticuado, porque no hay nada reutilizable. Entonces, hay que ponerse las pilas y empezar a desarrollar cohetes reutilizables. Claro. Y en España también en Europa hay empresas también que están ya intentando hacer eso. De hecho, hay una española. Una y lo lanza Desde España. Lo ¿Desde lanzó Burgos? desde Ah, Teruel. Desde ¿Sí? Teruel, sí. Pero claro, Y ahí se fueron los amantes. claro, a nivel europeo, a esa empresa ya le han dado Subvención. subvenciones seguro, pero posibilidades de irse a la Guyana francesa a lanzar. O sea, a que puedan lanzar desde un sitio más propicio. Porque claro, esto es otro tema para otro día. El tema de los lanzamientos orbitales y cómo funcionan las órbitas. Tú para lanzar un cohete te interesa estar lo más cerca del Ecuador posible. Por eso Estados Unidos lanza lo más al sur de su territorio posible, que es México. en Florida. Y los rusos igual, se van a la parte sur de Rusia a lanzar, porque como la Tierra da vueltas y para poner en órbita un cohete necesitas mucha velocidad, aprovechan la velocidad en la parte del Ecuador, que es más alta que la velocidad si te acercas al polo. En el polo no tienes velocidad de rotación, en el Ecuador sí, la Tierra gira, entonces ya aprovechan esa velocidad. Y otra curiosidad, siempre lanzan hacia el este, porque la Tierra gira hacia el este. Entonces, para aprovechar la velocidad que ya tienes tú en la Tierra, tienes que lanzar hacia el este. Oh, qué interesante. Hay más cosas hay de todo para hablar. Sí. No, y aparte tú dedicas tu tiempo extra fuera claro. De tu familia, de tu trabajo habitual, de todo, para justamente tener ese pequeño, ese micromundo. Sí, además es algo, ya os digo, me encanta. Me gustan también los simuladores. Hay simuladores de vuelo, pero hay también simuladores espaciales. Y a mí me gusta también mucho. Y hay, pues hay un simulador que te metes, es gratuito, te metes, te pones en tu nave y dices, bueno, hoy quiero ir a la Luna. Y te lanzas a la Luna, claro. Hay que saber, con los instrumentos, hay que saber calcular la órbita para ver cuándo llegas a la Luna. Porque si tú, imagínate que esto es la Tierra y la Luna está aquí, tú cuando lanzas hasta aquí, no tienes que apuntar hasta allí. Tienes que apuntar allí. Claro. Porque la Luna en lo que tardas en llegar o avanzar. Claro. Y cuando llegas tienes de hecho que orbitar, ¿no? Primero, o sea, no llegas y ya aterrizas. No, pues llegas y tienes que frenar. Tienes que frenar la velocidad para entrar en órbita alrededor de la Luna. Y una vez entras en órbita ya bajas. Y bajar a la Luna
pues no hay aire, entonces tienes que bajar frenando con motores. No tienes que frenar y bajar en vertical y no hay aire que te frene ni nada. En la Tierra es diferente, la Tierra tiene su atmósfera y cuando bajas, si lo calculas bien, no te hacen falta motores para frenar, te frena el aire y caes. Y todos los satélites que están cerca de la Tierra al final que terminarán cayendo por el rozamiento con la atmósfera. ¿Y esas caídas son dirigidas o puede caer en cualquier sitio? Ahora ya les están poniendo sistemas para que esas caídas sean dirigidas, que guarden el combustible suficiente para decidir dónde y cuándo caen. Vale. Porque si la entrada no es controlada, empiezan a caer, empiezan a frenarse y llega un momento y no saben muy bien cuándo, porque depende del rozamiento con la atmósfera, que depende del viento solar, que depende de la temperatura, depende de muchas cosas. Entonces, la órbita sí que la saben, porque la órbita está definida, o sea, el camino que va a llevar el satélite está definido, pero el tiempo, cuando va a caer, no lo saben. Normalmente los tiran a una zona del Pacífico, que es la zona que está más alejada de cualquier terreno habitable, y siempre lo lanzan ahí. La Mir, cuando la destruyeron, se destruyó ahí. Y todo lo que intentan desorbitar, lo intentan desorbitar ahí. ¿Sí? Ah, o sea, hay un cementerio... Hay un cementerio de satélites espaciales. Qué bueno, qué bueno. Pues Martín, solamente agradecerte por haber venido. El tema... Gracias a vosotros tu por dejarme contar mis cosas. Tu micromundo es muy interesante y seguramente nos volveremos a ver. Sí, porque aquí hay mucho para me decís otro tema y yo me preparo los muertos en el espacio o lo que sea. No lo tires así, que ya tenemos interés para seguir preguntándote 3 horas más. Ya. Vale, pero pues nada, Martín, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.